Buenas noches, mi nombre es Glorian Altagracia Matos Méndez, matrícula 2020-1083. Soy estudiante de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona y pertenezco a la carrera de Psicología General. A continuación, le estaré hablando sobre los siguientes temas que son la reproducción en los animales, los diferentes tipos de reproducción y las similitudes y semejanzas en los animales y los humanos. Reproducción en los animales. Pues bien, la reproducción en animales es un complejo proceso de cambios hormonales que provocan transformaciones físicas y comportamentales en los individuos para así poder lograr un único fin, que es crear descendencia. El primer cambio que se debe producir es la maduración sexual de los animales. Este hecho se produce en un momento determinado de la vida de cada individuo, dependiendo de su especie. Todo comienza con el establecimiento de los órganos sexuales y la formación de gametos que en machos se denomina espermatogénesis y en las hembras se denomina ovogénesis. Tras este episodio, parte de la vida de los animales se centra pues en la búsqueda de pareja para poder establecer un vínculo que los llevará a reproducirse. No obstante, existen animales que, a pesar de poseer estos órganos, en determinados momentos, bajo condiciones concretas, no los usan. Es lo que se conoce como reproducción asexual en animales. Pues ahora estaremos hablando sobre los tipos de reproducción. Los principales tipos de reproducción asexual en los animales son los siguientes. La gemación. Durante la reproducción mediante gemación se produce un abortamiento denominado yema. Esta yema crece hasta que forma un individuo completo, similar al de partida, pero normalmente es más pequeño. Esta yema puede separarse de la célula que la produjo, formando un individuo aislado o quedarse unido a ella y formar una colonia. Este mecanismo de reproducción es típico de esponjas, las medusas, etc. La fragmentación o escisión. La reproducción asexual por fragmentación es aquella en la que el individuo se divide en dos o más fragmentos, cada uno de los cuales es capaz después de reconstruir un organismo completo. La reconstrucción puede producirse después de que la parte del animal se haya separado o antes de separarse. La reproducción asexual por fragmentación es típica de las estrellas del mar, el poliquetos, etc. La poliembriona. La poliembriona es un mecanismo de reproducción asexual que se produce cuando un cigoto da lugar a más de un embrión, es decir, una célula resultante de la fusión de un gameto femenino y un gameto masculino sufre una fragmentación en una etapa muy temprana de su desarrollo, antes de pasar a ser un embrión. Estos dos fragmentos se construyen y dan lugar a los dos embriones. Esto se produce de forma natural en algunos insectos, en los armadillos y en el caso de los humanos, en los gemelos univitelinos. La partenogénesis es un mecanismo de reproducción asexual
que implica el desarrollo de las células sexuales femeninas no fecundadas. El óvulo sin fecundar, es decir, sin que se le una en ningún momento al gameto masculino, empieza a crecer y diferenciarse para dar lugar a un individuo completo. Normalmente esa diferenciación se inicia porque hay cambios en el medio ambiente, pero en otros se necesita que haya un contacto con la célula sexual masculina. Pero en ningún caso esta aporta ADN al nuevo o nuevos individuos. A su vez, la reproducción sexual de todos los animales no es igual. Dependerá del lugar donde se produzca la fecundación y donde se produzca la embriogénesis. Los principales tipos de reproducción sexual en animales son los siguientes. Reproducción sexual por fecundación externa. Se produce fuera del cuerpo de los progenitores, normalmente en el agua, ya que conserva mejor los gametos. Este tipo de fecundación se da mucho en peces, en los que normalmente la hembra libera gran cantidad de huevo al mar. Estos huevos caen al fondo marino y el macho nada por encima de ellos y los rocía con espermatozoides para fecundarlos. La reproducción sexual por fecundación interna. Esta se produce dentro del cuerpo de uno de los progenitores, normalmente el de la hembra. Este tipo de fecundación es propia, por ejemplo, de los mamíferos. Por último, estaremos hablando sobre las similitudes y las semejanzas en los animales y en los humanos. Ver a un oso andar en bicicleta en el circo o a un perico que habla son parte de las características que muchos llaman humanas, pero hay especies que comparten con nosotros más de lo que creemos. Por ejemplo, los animales, al igual que los seres humanos, pueden tener gran memoria, es decir, tienen la capacidad de recordar el pasado. Igualmente, ambos pueden pensar en el presente. Muchos animales piensan por su propio bienestar. Sin embargo, los animales mamíferos desarrollan un sentimiento hacia los de su misma especie, como sucede con los hombres, que logran tener una gran condescendencia con las situaciones de quienes los rodean. Ninguna especie protege y cuida tanto a su familia como al ser humano, pero algunos animales muestran algunas conductas parental o enseñanza de las crías. Las aves y los mamíferos son algunos para los que la infancia adquiere mayor importancia. Los animales, al igual que nosotros los humanos, sienten dolor, tristeza, rechazo, asco, etc. También tienen amor paternal. Algunos saben distinguir entre lo bueno y lo malo, deseo de venganza, sufrimiento amoroso y tienen la capacidad de consuelo. Pues hasta aquí mi exposición, espero que le haya gustado y que me hayan comprendido y entendido a la perfección. Muchas gracias.